Junior, continuamos con esta hermosa serie que el Señor nos ha regalado, los ámbitos de la fe. Una fe cognoscitiva, una fe revelativa, una fe activa, fe en sus obras. Y hoy quiero hablarte acerca de fe en su palabra. Fe en la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es un pasado, así es que la fe es por lo que escuchaste, no, así es que la fe es por el oír. Es un presente constante que está en cada uno de nosotros, escuchar la palabra del Señor. Quiero leerte en Romanos capítulo 10. Vamos a leer de los versos 10 en adelante. No, de los versos 8 en adelante quiero leerte. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escúchalo una vez más. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra de fe que predicamos? Esta palabra de fe que estamos predicando delante de cada uno de nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo simplemente con confesarle, con creer en Él, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que declararlo en el nombre de Jesús. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esa es salvación, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esa es igualdad. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán y en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe en su palabra. ¿Cuántos podemos decir, yo creo en el Señor porque leo su palabra? Yo creo en el Señor porque conozco su palabra. Y es por eso que día a día, cada vez que escuchas mis prédicas, cada vez que miras un video mío acerca de la palabra del Señor, yo te mando a decir, lee y vive palabra de Dios. Lee la palabra, estudiemos la palabra, escudriñemos la palabra, conozcamos la palabra, declaremos la palabra, aprendamos la palabra. La palabra dice, átalas en tu cuello, escríbelas en tu corazón, escríbelas en las paredes de tu casa. Yo aquí tengo mi cuadro que mandamos a hacer que me fascina. Ahí está la palabra de Dios y me recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. El Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Y lo tenemos aquí en la sala para recordarnos la promesa del Señor de los pensamientos y planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es por eso que puedo decir, fe en su palabra, fe en las obras, claro, en todo lo que se puede realizar, en lo que el Señor realizó, pero fe en la palabra, porque es el soplo, porque es la declaración, porque son promesas, porque son pactos que vienen de generación en generación sobre cada uno de nosotros. Fe en su palabra. La palabra de Dios es el fundamento de cualquier fuente que produzca fe. Si tú estás produciendo fe, déjame decirte que estás fundado y fundamentado en la palabra del Señor. No vas a estar fundamentado en experiencias, en un montón de cosas que son útiles y son buenas y son maravillosas poder tenerlas con el Señor. Pero si estás cimentado en la palabra de Dios, estamos fundamentados en la palabra de Dios, esa fuente produce fe. Esto tiene poder. Cada vez que leemos esta palabra bendita de Dios, el autor está presente. Cada vez que tú y yo abrimos la palabra y oramos para que el Señor nos hable, el autor está presente y es por eso que sentimos ciertas cosas, muchos de una manera, muchos de otra manera, pero siempre el autor está presente y está revelando los tesoros que dejó para cada uno de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? ¿No ha visto usted aquellos videos donde regresan a los papás que andaban peleando en Irak o que andaban piloteando las naves de guerra y los traen vestidos de osos metidos en alguna caja y se los llevan a los niños a la escuela? Y qué lindo es ver a los niños llorando cuando se encuentran con sus papás o con sus familiares. No se le pone la piel de gallina a usted y no, a veces está usted
ay, casi que llorando, porque qué emoción es poder ver un video que le transmite a uno emociones hermosas de ver cómo la familia se reúne. La palabra de Dios produce eso y muchísimo más en cada uno de nosotros. La palabra de Dios es el fundamento de cualquier fuente que produce fe. Produzcamos fe. Yo voy a producir fe. Hoy diga usted, póngase a leer palabra de Dios. Póngase a cimentar su fe en la palabra de Dios, porque no hay más. Sola palabra, sola fe, solo Cristo. Qué hermoso es poder cimentarnos en la realidad, en la verdad, en las 5 solas, en lo maravilloso que es nuestro Dios. Producir fe fundamentados en la palabra de Dios. No viene por dormirse en un servicio. No viene por no conectarnos en nuestros servicios virtuales que tenemos ahora con nuestros pastores, con nuestros líderes y en nuestras congregaciones. Cuando yo te digo oír, es en presente. Oír, y todos los días dices tú oír presente, oír presente. No, ayer escuché, antier escuché, hace 15 días escuché oír la palabra. Hoy, oír, hoy, produce fe, hoy, fundamentado hoy en la palabra de Dios. Vamos a producir fe y vamos a hacer que nuestra fe se ejercite todos los días. Yo lo acabo de poner en las redes sociales, se me confundió ahorita el concepto realmente cómo era, pero no podemos pretender estar ejercitados si no vamos al gimnasio todos los días, o al menos se recomiendan 3 veces por semana hacer ejercicio. Pero no puedes pretender tú estar ejercitado o fortachón espiritualmente si solo los domingos te conectas o cada 15 te conectas y te conectas a estudiar. Dices, hoy tengo una clase con el pastor. Te conectas a estudiar la palabra. No llevas ni la Biblia, no llevas ni tu bloc de notas, ni tu lápiz para apuntar, sino ahí estás viendo, como que estuvieras viendo la Biblia, pero estás viendo el Facebook, estás viendo el Instagram, estás viendo todos los memes y estás viendo un montón de cosas y al final no se te quedó nada. Así no vas a ejercitar. Así no vas a producir, así no te vas a fundamentar. Fundamentémonos solamente en la palabra de Dios, fe en sus obras, fe en su palabra, una fe cognoscitiva de conocimiento, una fe revelativa de que cada vez que conozco y leo la palabra de Dios, Él se revela a mí, y una fe activa, porque cada vez que conozco, cada vez que se revela, el Señor está activando su fe, esa fe en su palabra, esa fe que yo debo de tener, que dice, Jesucristo vino y murió y resucitó, la palabra lo dice. Si Él lo dijo, si Él lo plasmó en estos 66 libros, yo lo creo, porque esto es el soplo, esta es la palabra de Dios, esta es la fe que me mantiene vivo a mí, caminando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Nosotros miramos un montón de videos y un montón de cosas y será cierto. Y a veces videos de aviones que vuelan muy bajo, que dan ciertas vueltas, y uno está viendo el video y dice, eso puede ser cuentos, eso puede ser hecho. Y estamos viéndolo y no lo creemos, muchas veces solo cuestionamos. La palabra de Dios no es de esa manera. La palabra de Dios yo no la leo para cuestionar. Yo no escucho una prédica de mi pastor o una prédica de mi líder superior en la iglesia para cuestionar la palabra de Dios. Yo escucho la palabra para aprender. Claro, si alguien está hablando cosas malas o está hablando herejías o torceduras que no están cimentadas en la palabra de Dios, hay que llamarle la atención. Y si es un falso profeta, un hereje que viene a tu iglesia y a tu casa, dice la palabra de Dios que lo eches fuera de acá para que no te contamine ni siquiera y limpies, y si estás en la casa de Él, limpies el polvo de tus pies y te vayas, porque no está siendo de bendición para ti. Una palabra en la cual yo confío, fe en su palabra. Si Él lo dijo, déjame decirte, si está plasmado en estos 66 libros, ciegamente yo lo creo, porque es simple y sencillamente la palabra de Dios. Fe en su palabra. Y es por eso es que siempre te digo, cuando leamos la palabra, yo siempre te digo, vamos a hablar fe en su palabra. Y Romanos 10:17 dice, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y tú dices, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Será que lo dice? Abre tu Biblia en Romanos 10 y vete al verso 17 y lo vas a buscar y vas a decir, sí, así lo dice. Pero que yo te dijera, porque la fe, mire, que yo le dijera Romanos 10:17 y yo le leyera de esta manera, así que la fe dicen que es por el oír o el haber escuchado. Y el haber escuchado o tal vez una vez atendido la palabra de Dios. Y usted dice, amén, aleluya. No lo dice de esa manera. Yo estoy torciendo, yo estoy añadiendo o quitando palabras o letras. No,
Yo tengo que predicarte palabra pura, sólida y práctica para que tú y yo tengamos un cimiento en la palabra, que creamos en la palabra, pero que salgamos a ponerla en práctica, porque allí es donde lleva el poder. Ahí es donde la palabra de Dios es el fundamento de cualquier fuente que produzca fe. Y estamos produciendo fe en estos tiempos, ¿verdad? Mire, ya viene el domingo. Sí, ¿qué va a decir el presidente otra vez? ¿Qué va a haber para esta semana? Nos van a encerrar más tiempo, nos van a liberar, ¿qué hacemos? Pero estamos atendiendo la voz del Señor, pero obedeciendo a nuestras autoridades y teniendo las precauciones y con sabiduría para poder actuar y no contagiarnos. Pero estamos con la incertidumbre, ¿qué van a decir? Y el domingo ya supuestamente empieza eso de los colores del semáforo y que va a ser un relajo y que nos están mintiendo, que no nos están mintiendo. No, ¿dónde tienes tu fe? En los números, a las que miren tantos contagiados y tantos. ¿Y será que es cierto? ¿Será que no es cierto? Fe en su palabra, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora te librará el Señor. Y entonces, claro, hay que tomar las precauciones. Si dicen nos encerramos, nos encerramos. Si dicen sal, tú tomas tu sabiduría y tus precauciones. Si salgamos, sí, ¿y a qué vamos a salir si no hay nada que ir a hacer? Entonces quedemos en nuestra casa. El virus todavía está, mire, y que nos dejaron salir. No salgas. Simple y sencillamente no salgas. Vas a escuchar lo que dice el presidente, vas a atender lo que dice el presidente, pero si el domingo abrieran el país y que no pasa nada, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué precauciones vas a tomar? ¿Cómo las vas a tomar? ¿En qué sabiduría las vas a tomar? La sabiduría del Señor, la sabiduría de su palabra, y que su Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a tomar buenas decisiones y las decisiones correctas para no afectar nuestra vida ni la de nuestra familia. Fe en su palabra es una fe continua. Oír, oír, oír. Ya ve que solo oír, estudia palabra. Métete a estudiar la palabra de Dios, oyendo la palabra tanto como puedas. Allí desarrollamos nuestra fe. ¿Cuántos, lo he dicho varias veces, duermen con el celular a la par, cargando allá a la par en su mesita de noche? Y suena, y suena, y suena, y suena. Y ahora en pandemia suena mucho más. Y esos chats no se quedan callados ni en la madrugada. Pero en la mañana, cuando uno se levanta y dice 17,000 mensajes, 12,000 mensajes, 1,000 mensajes, un mensaje es sumamente importante para que le prestemos atención. Y nos levantamos y es que es algo importante. Y muchas veces no es nada importante, muchas veces es algo sumamente importante que hay que atenderlo. Si lo hiciéramos de la misma manera en la palabra del Señor, fe en su palabra, fe en lo que la palabra está diciendo, aquí el Señor nos está posteando todos los días algo nuevo. Hay hermanos que todos los años leemos la palabra y cada vez que la leemos en enero 1, que yo empiezo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, otra vez, hermano, y empezar a leer Salmos otra vez, y empezar a leer Mateo, y empezar a leer Romanos. Cada vez que lo leas, algo nuevo sale. Yo puedo decirles hoy, agarremos Romanos 10, 17, empieza a estudiarlo tú, empieza a estudiarlo tú, empieza a estudiarlo tú y lo voy a estudiar yo. Y te digo, no vamos a sacar las mismas conclusiones, no porque ya ves que la palabra es variante, no, es inagotable. Es inagotable la palabra. Nos lleva al mismo centro que es Jesucristo, porque la palabra es cristocéntrica. Pero estúdiala. Cimenta tu fe en este fundamento maravilloso que produce fe. Porque esto produce esperanza, no produce miedo. Al leer la palabra de Dios produce esperanza, nos da paz, nos da calma, nos da aliento. A muchos no les gusta la palabra de Dios porque aparte de que solo quisiéramos que nos hablara de amor, de aliento, de prosperidad, porque yo sé los planes que tengo para ti. ¡Hala, qué rico! Amado, yo deseo que prosperes en todo lo que hagas y que tengas salud. Amén, gloria a Dios. Punto y coma, y dice, así como prospera tu alma. No, eso ya no me gusta. Amado, yo deseo que prosperes en todo lo que hagas y que tengas salud. Amén. Pero era así como prospera tu alma. No, eso no me interesa. Entonces no vas a prosperar, porque tiene que prosperar tu alma para que tengas todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué dice la palabra?
añadido. Añadido será. Añadido, yo miro esa añadidura que es de poco en poco, de poco en poco, pero es constante. Pero yo también constantemente busco primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, todo lo que yo deseo, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo necesito será añadido. Pero tenemos que tener nuestra fe en su palabra. ¿Confías tú en la palabra de Dios? Ciegamente, mi hermano. Vaya, entonces la palabra dice, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Nada, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y como en este COVID, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, pero también dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Tu angustiador y mi angustiador en este tiempo es un virus microscópico que no miramos. Nos está angustiando. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de lo que venga a angustiarme, de un virus, de una pandemia, de una enfermedad, de una escasez, de lo que sea, de una persecución. Aderezas mesa delante de mí. Y si el Señor adereza, es que tiende una mesa delante de mí, no es para que me ponga a llorar en reposo, es para que me deleite de los manjares que Él va a servir mientras estoy confiando en su palabra, produciendo fe en este fundamento. Él va a pelear por mí. Y entonces, ¿por qué nos angustiamos? Ve que cuando estudiamos la palabra del Señor y cuando vamos desglosando poco a poco la palabra del Señor y nos lleva a un verso, nos lleva a otro, y qué aliento más exquisito, qué fácil es confiar. Pero la cerramos y empezamos, ¿qué pasó? Y es que pareciera que no pasa nada. Confía en el Señor. Él tiene a cargo todo, Él tiene el control de todo. Dice la palabra, así que, bueno, llegamos a esto. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A escuchar la palabra de Dios todos los días. No dejes de sumergirte en palabra. No dejes de atender la palabra. Produzcamos fe en este fundamento maravilloso. Este es un fundamento de producción de fe en cada uno de nosotros. Dejo esta palabra en tu espíritu. Hemos hablado una fe cognoscitiva, una fe revelativa, una fe activa, una fe en sus obras y una fe en su palabra. Pero para tener fe en su palabra, debes de conocerla, debes de leerla, debes de saberla y llevarla a una práctica. Que Dios te bendiga. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti, te defienda en todo momento. Que la columna de fuego esté sobre de ti todos los días. Su presencia te abrace y te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Jehová te bendiga y te guarde. Gracia, favor y misericordia se renueven todos los días sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Jehová te bendiga y te guarde. Y continuamos mañana los ámbitos de la